Cuenta atrás. 620909. Predicado el domingo por la mañana, el 9 de septiembre de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 31 minutos. Gracias, hermano Neville, que el Señor lo bendiga. Siempre con un poco de prisa, acabo de llegar. El hermano Moore me llamó para hablarme de ir allí para su jubileo pentecostal de 50 años. Estaba intentando concertar citas con los empresarios del otro lugar, y subí el teléfono y dije, ¿oyeron eso de solo cree? ¿Saben lo que significa? Y se lo dejé a Billy y salí corriendo. Así que no sé cómo saldrán de allí, pero, me encanta ir a Luisiana, a visitar a esa gente, a esos buenos sureños de siempre. Pero luego, por esas mismas fechas, tuve que estar en Florida, en la Convención Regional de Empresarios, y se complica un poco cuando intentas conectarlos en un momento así. Nos alegra estar aquí esta mañana, estar vivos y entre quienes pueden decir amén. Así es. Lamento que estemos tan apretados. Algunos llegaron y se fueron. Pero es lo mejor que podemos hacer en este momento. Seguro que lo entienden. Disculpen. ¿Se oye mejor por aquí o por aquí? Por aquí. Bien, pónganla por aquí para que esté cerca. ¿Esta grabación? De acuerdo. De acuerdo, señor. 3. Bueno, ¿disfrutaron anoche? La conseguimos. El Señor nos bendijo. Se podrían decir muchas cosas más sobre el mensaje, pero pensé que tal vez podrían estudiarlo y comprender, entre líneas, la hora en la que vivimos. Estamos justo en el fin del mundo. Y lo creo. Claro, supongo que todos lo han pensado desde que Jesús prometió regresar. Pero, bueno, un día de estos vendrá, de todos modos. Así que no veo nada más que suceda, solo el rapto de la iglesia. 4. Ahora, justo antes de abordar el mensaje que quiero compartir esta mañana, sobre el cuenta regresiva. Y esta noche, recuerden que el servicio de esta noche es viviendo en su presencia. Intentaremos ser rápidos, apresurados, para que puedan salir y volver al trabajo el lunes por la mañana. Y estamos agradecidos por todos ustedes. Simplemente no sé qué haríamos, qué haría yo sin ustedes. Simplemente no podría estar sin ustedes. Quiero agradecer especialmente a la hermana Williams. Creo que ni siquiera la conozco. Cuando me levanté esta mañana, mi hermano Charlie Cox estaba allí, y la puerta estaba llena de comida, enlatados y demás. ¿Cuánto debió de esforzarse esa pobre mujer este verano enlatando todo eso, los tomates y demás? Eso significa mucho para mí. Y, hermana Williams, creo que dejaron su Biblia allí para que oráramos, y me dijeron que orara para que Dios, oré esta mañana en la habitación mientras estudiaba para el mensaje, para que Dios tomara el contenido de esa Biblia y lo pusiera en su corazón. Y ruego que Dios la bendiga. Ojalá pudiera pagarle por eso, hermana. Sé que usted sufrió mucho para conseguirlo. Y le agradezco mucho. Es muy poco decir, pero permítame darle una escritura donde sabemos, como dije anoche, que no fallará. Jesús dijo, en cuanto lo hicieron con el más pequeño, es decir, con el más pequeño de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y que les sea devuelto tal como sería si lo entregaran en sus manos. Que Dios los bendiga por eso. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gracias a todos. Cuando están aquí, veo que los diezmos y las cosas que pagan demuestran su confianza en nosotros, que se destinarán al reino de Dios. Somos responsables de ello y debemos rendir cuentas. Así que debemos ser cuidadosos con todo lo que hacemos, para que cada paso sea lo más perfecto posible, como nuestro Señor lo desea, porque no sabemos cuándo nos llamará a responder y luego rendir cuentas por todo lo que nos ha pasado. Por eso creo que Pablo, anoche, solo tenía una túnica. Podría haber tenido más, pero no las tuvo. Una sola túnica era todo lo que podía usar a la vez, así que solo se quedó con esa. Ahora bien, no creo que le importaran las riquezas del mundo. No creo que le importara la popularidad, ¿sabes a qué me refiero? Todos en sus grandes movimientos religiosos como lo son hoy. Y tanta gente, sé que esto se está grabando. Y cuando digo esto aquí, me doy cuenta de que no solo le hablo a esta congregación, sino a todo el mundo. Y porque estas cintas llegan a muchísimas naciones, y las llevan incluso a las tribus de África, allá, y el ministro las interpreta para la gente, allá, donde ni siquiera saben qué es la mano derecha y la izquierda. Allá en Australia, y por allá, donde hay gente. Ni siquiera, lo único que comen es,
La forma de obtener azúcar es tomar una pequeña concha, sacar un montón de hormigas y arrancarles la parte trasera de un mordisco. Así es como subsisten, obteniendo su azúcar. Y no tienen ropa, no tienen nada. Toman un canguro viejo, lo arrojan al fuego, con las entrañas y todo, lo queman un poco y luego se lo comen. Y eso es terrible. Y recuerden, estas cintas se reproducen allí. El mensaje que están escuchando aquí se reproduce allí, por cientos de misioneros que toman estas cintas, las reproducen y las interpretan a la gente. Así que, cuando llegue el día del juicio, ¿ven lo que cargaré sobre mis hombros? ¿Y si engaño a alguien? Ahí lo tienen. Piensen en una de esas almas, y si la engaño a hacer algo incorrecto. Por eso, necesito escuchar a mis hermanos en estas organizaciones. Y muchos de ellos son hombres excelentes, la mayoría, me alegra. Pero algunos se vuelven y por lo general, los líderes llegan a un punto en que tienen que integrarse completamente y convertirlo en un asunto político. Se involucran en la política. Y, en eso, se desvían de la palabra de Dios. Y yo debo permanecer en la palabra. Debo permanecer allí. Y simplemente tiene que llegar a esto. Y simplemente tengo que seguirlo, eso es todo. Así que, ya saben, cantamos una canción. Vamos flotando en la corriente del tiempo, no nos queda mucho tiempo. ¿La han oído? Las tormentosas nubes de oscuridad se convertirán en un día más brillante. Así es. Tengamos ánimo, porque no estamos solos. Así es. El bote salvavidas pronto llegará para recoger las joyas a casa. Ese es el momento en que espero tener el abrigo que nunca se desgastará, eso es todo, el eterno. Y debo ser fiel a Dios, sin prestar atención a las cosas de aquí en la tierra hasta que lleguemos allá. Y entonces, esos son los que durarán. Así que, en estos 32 años de ministerio, he tratado de mantenerme fiel a la palabra. No he tenido que cambiar nada, porque simplemente lo leí de la Biblia, dije exactamente lo que decía y lo dejé así. Así que no he tenido que retractarme ni reorganizar, porque simplemente lo dije tal como lo dice la Biblia. Y descubro que, si Dios ha dicho algo, debemos apegarnos a esa palabra para que se cumpla. Vimos eso, como les conté anoche, en una visión reciente, que tuve que estar allí, y me advirtieron que estuviera allí, y me dijeron 6 meses antes que estuviera en ese lugar, y que me parara allí diciendo, ve allí 3 veces con ellos. Y simplemente seguí caminando con los otros hombres. Y la visión se transmitió exactamente, la parte de Dios, y me quedé allí. Así que queremos recordar, deben permanecer fieles a la palabra, simplemente fieles a la palabra. A donde la palabra te lleva, ve directamente con la palabra, y ella te llevará a salir bien, estoy seguro. 10 sé que han estado aquí desde las 8, y probablemente sean las 10. Así son. Oremos ahora a nuestro Señor. ¿Tienen alguna petición especial? Veo muchos pañuelos aquí. Levanten las manos para las peticiones. Que Dios los bendiga. Lo conozco lo suficiente como para saber que Él ve cada mano y conoce cada corazón, y lo único que queda por hacer es pedirle. Y si lo creen, sucede. Ahora, crean mientras oramos. Padre Celestial, nos acercamos al gran y poderoso trono de Dios, como seres mortales en un cuerpo natural. Sin embargo, nuestras voces expresan las palabras que llegan a ese gran trono en algún lugar de las otras dimensiones donde Dios se sienta. Porque Jesús dijo, si le piden al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Y nos pidió que no dudáramos, sino que, al orar, creyéramos que recibiríamos lo que pidiéramos y que nos sería concedido. Dijo, aún podrías decirle a este monte, muévete, y no dudes en tu corazón, sino cree que lo que has dicho se cumplirá, y lo que has dicho te será concedido. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Lo observamos día a día, y no hay falla en tu palabra. Es porque no podemos estar en el lugar, a veces nuestra fe no nos lleva allí, nos frustramos y dudamos. Pero esta mañana, Señor, tratamos de venir con una nueva esperanza, aferrándonos a la vida de Cristo y su promesa. Y venimos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Señor, estoy seguro de que conoces todas las peticiones que se dieron a conocer bajo la mano que se levantó esta mañana. La mía también se levantó, y siempre depende de ti, Señor, porque soy una persona necesitada. Y oro para que concedas cada petición. Míralos, Señor, y responde a sus peticiones, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, Padre, respóndeles a cada una. Lo pido en el nombre de Jesús. Entonces recuerda las mías, Señor. Mateo 21, 21 respondió Jesús y les dijo,
De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21, 22 y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11, 23 porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 24 por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Juan 14, 14 si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 12 y te oro y te agradezco por darnos buen descanso, por el conocimiento que tenemos de tu palabra y por el entendimiento que tenemos del Espíritu. Te pido constantemente que nos des mayor entendimiento para que no seamos vanidosos ni engreídos, sino humildes, para que el Espíritu Santo pueda usarnos para el cumplimiento de la palabra de Dios y nos coloque donde debemos estar en este momento. Porque debemos estar en el lugar correcto para que suceda. Y queremos estarlo, Señor. Ya sea para una ama de casa detrás de la mesa, para un obrero con una llave inglesa en la mano y un testimonio, para el ministro en el púlpito, para el diácono o el administrador, para el niño en la escuela, para el adolescente en la discusión de la clase, donde sea que esté, Señor, permítenos estar allí en el momento correcto. Porque sabemos que lo has prometido, y sucederá porque así lo dijiste, y nuestra fe se cimenta en ello. 13 Ahora, Señor, sentimos que no nos queda mucho. El tiempo se acerca, y podemos sentir la niebla del espacio exterior a medida que se acerca. Sabemos que el juicio y la ira de Dios están a punto de caer. Ya podemos sentir sus efectos. Y oramos, Señor, que nos ayudes. Y ahora ayúdame, Señor, en este breve mensaje de esta mañana, de unos 30 minutos, llamado cuenta regresiva. Ayúdanos, Señor, a comprender dónde estamos. Y santifícanos ahora, Señor, quitando nuestros pecados y transgresiones. Y que ninguna persona aquí esta mañana se pierda. Que todos estén listos, que estén en ese gran círculo cuando nos encontremos al otro lado. Cuando pasen lista, que escuche nombre tras nombre. Presente. Eso es lo que buscamos, Señor. Y los viejos serán jóvenes allí para siempre, transformados en un instante, inmortales, se alzarán a su semejanza, eclipsando al sol y a las estrellas. Como dijo Daniel. Los que guiaron a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. Pero escuchamos lo que le dijiste al profeta. Vete, Daniel, porque descansarás en tu suerte, pero en ese día estarás firme. Oh Dios, concédenos ser considerados dignos por la sangre de Jesús. No reclamamos méritos propios, pero por sus méritos, que seamos dignos de estar firmes en ese día al confesar nuestro error y desear estar firmes en su justicia, con el gran profeta Daniel y todos los que estarán firmes cuando se den las recompensas. Hasta entonces, Señor, haznos instrumentos en tus manos. Haz que nuestros oídos sean instrumentos para escuchar la palabra esta mañana. Haz que mis labios sean instrumentos para hablarla. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, y que nuestro entendimiento comprenda la voluntad de Dios. Amén. Daniel 12, 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 13 Pero tú sigue tu camino hasta el fin, porque reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es muy difícil empezar. Parece que hay tanto que decir y querer decir, y parece que hay tan poco tiempo para decirlo. Tal vez antes de irme, dije anoche, podríamos tener la oportunidad de leer un libro de la Biblia este otoño o invierno, antes de irme. Quiero ir al extranjero, si Dios quiere, justo después de Navidad. 15 Ahora, esta mañana, deseo que abran la lectura a Hebreos, capítulo 11. Escuchen atentamente la lectura. Quiero enfatizar el versículo 3. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los ancianos. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo visible no fue hecho de lo visible. Este texto es un poco extraño para el contexto del texto que quiero usar. Las cosas no fueron hechas de lo visible. Esta mañana, quiero usar este tema, cuenta regresiva, porque quiero establecer un paralelo profético. Anoche quise enseñar un poco sobre las escrituras. Esta mañana, un mensaje profético. Y esta noche, un mensaje evangelístico. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 2 porque por ella alcanzaron buen testimonio los ancianos.
Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 16. Ahora bien, las cosas que fueron hechas de cosas invisibles. A lo largo de los años he aprendido que todo lo natural es un tipo de cosas espirituales, todo lo que existe en lo natural. Y ahora recuerden que cuando ven algo natural, representa algo espiritual. Todas las cosas fueron hechas a partir de cosas invisibles. Lo natural, entonces, ha reflejado lo espiritual. Estudiaba hace unos días, y creo que lo mencioné anoche brevemente, que leía o escuchaba en la radio, desde Canadá, que un médico estadounidense afirmó que el hombre tenía 14 millones de años de evolución. Desenterraron un hueso en Italia en 1800, en algún momento del siglo XIX, que se suponía que era humano, mientras lo hacían, para determinar su antigüedad, y este médico era un anciano que había dedicado toda su vida a estudiar este hueso. Y dice, este hueso es el hueso de un hombre que tiene 14 millones de años. 17. Qué absurdo es eso. Un hombre ha desperdiciado su vida por nada, intentando refutar la palabra de Dios, y no ha obtenido nada más que un destino infinito. Y cualquiera sabe que si entierras un hueso, en 20 años estará dando vueltas. En 100 años, ese hueso prácticamente desaparecerá, solo pedazos, y no importa en qué condiciones lo pongas. Y luego, dentro de 1000 años, ¿cuánto durará ese hueso? ¿100 años? Bueno, ¿cuánto sería 10 veces eso? ¿1 millón? Entonces, 14 veces el millón. Vaya. Es que, ni siquiera es sensato pensar en algo así. Un hueso no duraría 14 millones de años bajo ninguna circunstancia. Cualquiera lo sabe. Podría haber recogido algo que pareciera un hueso o algo así. ¿Y entonces cómo podrían determinar con certeza que tenía 14 millones de años? Después de todo, Dios creó al hombre en la tierra hace 6000 años, y eso lo confirma. Alguien lo comentaba conmigo hace un tiempo, en una de mis reuniones. Hablaba sobre la evolución del hombre y decía que solo tenía 6000 años. Y este hombre dijo, bueno, hermano Branham, podemos probar que el mundo tiene millones de años. Así que, en lo que dice, está completamente equivocado. Le pregunté, ¿no cree en la Biblia? Él respondió, creo que el hombre escribió la Biblia. Y le dije, en realidad, la mano del hombre formó las letras, pero el Espíritu Santo estaba detrás de la mano. Formó la letra, porque la Biblia así lo dice. Y él dijo, bueno, tiene que admitir que se equivocan con respecto al mundo. Le dije, la Biblia nunca se equivoca, nunca se equivoca. Él dijo, bueno, el mundo, dijo, puede ver cómo las montañas se levantaron a partir de material volcánico. Le dije, pero usted simplemente... Él dijo, y Dios creó ese mundo en 6 días. Dije, la Biblia no dice eso. Solo creíste que lo decía. Dije, regresemos ahora para resolver tu argumento. El primer capítulo del Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. No sé cuánto tiempo lo hizo. No nos lo dijo. Pero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Luego, y el mundo estaba desordenado. Fue entonces cuando Dios empezó a usarlo. Así que se devanaron los sesos para nada. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 2 Timoteo 3:16 Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios creó el mundo. Podría haber tardado 100 billones de años en crearlo. No sé cuánto tiempo tardó, pero lo hizo. Y no dijo cuánto tardó, y no nos incumbe cuánto tiempo tardó. Simplemente dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Eso lo resuelve. Eso es todo. El tiempo que tardó en hacerlo, eso depende de, luego, la creación comenzó a surgir ahora en el otro tiempo, cuando él comenzó. Y creo que, en ese entonces, todo en la tierra refleja el cielo. Lo creo. Porque el hecho de que veamos que todo lucha por la vida se debe a que hay una vida que lo refleja. Y creo que cuando Dios creó al hombre, empezó a reflejar las cosas más pequeñas, como la vida animal, y luego lo siguiente que creó fue algo diferente. Así es exactamente como dice la Biblia que lo hizo. Primero creó los árboles y la vida botánica, y luego creó al hombre. Y luego, lo último que surgió de la tierra en forma de creación fue un hombre. Nunca vino nada superior. ¿Por qué?
Fue un reflejo perfecto de lo más alto en el cielo, que Dios es un hombre. Dios es un hombre, así que lo prueba. Y cuando Dios descendió a morar entre nosotros, era un hombre. Un hombre, así que demuestra que la perfección de la evolución fue Dios, que es un hombre. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:11 Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:24 Después dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 20 Y luego, si tomas un árbol, como la hierba, este refleja el árbol de la vida que está en el cielo. Todas estas cosas luchan por la perfección. Y todo lo natural, como dice Hebreos, fue hecho de cosas invisibles. En otras palabras, son sobrenaturales. Y lo sobrenatural refleja lo natural. Ahora bien, lo natural era eterno, lo debe ser eterno junto con lo sobrenatural, pero el pecado pervirtió lo natural. Si es así, y creo que lo es, entonces todo lo que sucede en la tierra es un ejemplo de lo espiritual. Debe reflejar algo, el logro del hombre. Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 21 Ahora, descubrimos que, al igual que el cuerpo natural, este cuerpo fue creado para reproducirse a sí mismo, lo cual fue hijos. Y ahora, del cuerpo natural, en el nacimiento natural de un bebé, descubrimos que lo primero que surge es agua, luego sangre y luego vida. Descubrimos que en el cuerpo espiritual de Cristo, lo primero es agua, sangre y vida. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Vean cómo refleja todo lo natural, reflejando lo espiritual. El nacimiento natural. Tomemos, por ejemplo, el matrimonio como unión. Descubrimos que el matrimonio. Encontramos el cortejo, los acuerdos, y luego el matrimonio. Entonces debería ser definitivo para siempre. Ahora bien, es lo mismo con Cristo y la Iglesia. Un cortejo, Dios llamando a nuestros corazones. Nos entregamos. La ceremonia nupcial, y la novia toma el nombre del novio. Ahí está, eso forma a la novia. Ahora bien, la novia siempre toma el nombre del novio. 1 Juan 5:8 y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar aquí. Tengo una lista escrita que me tomaría casi 2 horas leer, y las escrituras la respaldan, por si quieren algunas aquí. Como 1 Juan 5:7, muestra el nacimiento natural y el espiritual, y demás, agua, sangre y espíritu. Y 3 en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos tres son uno. Hay 3 que concuerdan en la tierra. No son uno, pero concuerdan en uno, en la tierra. Agua, sangre y espíritu. Agua, sangre y espíritu, como lo tipifica el nacimiento natural. 1 Juan 5:7 Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 Juan 5:8 y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. 23 Así que si alguien se aferra a la idea de que la justificación es todo lo que se necesita, está equivocado, está equivocado. Tiene que estar equivocado. Y si la iglesia que cree, como muchos pentecostales, que el Espíritu Santo lo es todo, eso es todo, solo arrepiéntete y recibe el Espíritu Santo, sigue estando equivocada, porque es necesario que la santificación entre para purificarlo antes de que el Espíritu Santo entre. Si no, se omite la sangre. Y el nuevo nacimiento, como dicen, es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, eso está mal. El bautismo del Espíritu Santo es diferente del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando naces de nuevo. Pero el Espíritu Santo es cuando el poder entra en ese nacimiento para servir. Eso es exacto. El Espíritu Santo es, bautizado en el Espíritu Santo. Juan 5:24 El nuevo nacimiento se obtiene al creer en el Señor Jesucristo. Al tener fe y aceptarlo como tu Salvador, eso es el nacimiento, porque has pasado de muerte a vida.
Ahora bien, si quieres respaldar esto, lee San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida porque cree. Y ese mismo grupo tuvo que ir a Pentecostés para ser bautizado con el Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo es poder para servir. Así que cuando alguien dice, tienes que nacer de nuevo, y aplicando eso al Espíritu Santo, muchos metodistas y demás se equivocan. Simplemente no se ajusta a las Escrituras. Se interpreta de forma diferente. Tiene que tomarlo como lo expresan las Escrituras. Y el Espíritu Santo es, ¿recibirás el nuevo nacimiento después de esto? ¿Qué? No. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, ya habían creído para la vida eterna, y demás, pero necesitaban el Espíritu Santo para recibir poder. Seréis mis testigos cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, porque el Espíritu Santo es testigo de la resurrección, lo que demuestra que habéis llegado a ser adultos en Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 25. Ahora, lo natural. Todo lo espiritual, todos los acontecimientos, y demás, tipifican lo sobrenatural, o lo natural es un tipo de lo sobrenatural. Fui a la Feria Mundial cuando estábamos muy cerca, allí en Spokane, y pensé en llevar a mi familia. Como solo estuve en una Feria Mundial en Estados Unidos, la de Chicago, hace años, Ope y yo fuimos. Y no pudimos quedarnos allí más que un día, por culpa de los carteristas y todo lo demás. Tenía un prendedor que le había regalado mi primo, y mientras caminaba a su lado, alguien le quitó el prendedor. Fue fantástico. Así que nos quedamos un día y volvimos. 26. Pero para la Feria Mundial, fui con mi familia. No era más que la feria de Louisville, aquí mismo. ¿Vieron la aguja espacial de la que hablaban? No era más que ir aquí, al edificio Ellsby, o al edificio Brown o algo así, subir 8 o 10 pisos en ascensor y bajar. Eso era todo. Y creo que General Electric fue quien lo tenía allí. Pero había algo que me llamó la atención. Alemania tenía su exposición, Rusia y todas las demás naciones la tenían, porque era una feria mundial. La exposición alemana, francesa y esas pequeñas exposiciones no ocupaban mucho más espacio que este púlpito. 27. Pero los científicos ya tenían sus logros, y el principal problema que estudiaban era el consumo de tabaco. Y si un hombre fuma cigarrillos y entra y sale y vuelve a fumar, algo anda mal en su mente. Los vi con mis propios ojos tomar un cigarrillo, colocarlo en una máquina, extraer el humo del tabaco y soplarlo a través de un tubo con sustancias químicas, y el cáncer blanco se llenó con él, con un solo cigarrillo. Y luego dijo, mucha gente dice que este es el mayor logro mundial en esto, dijo, mucha gente dice, yo no lo inhaló. Y el científico tomó el cigarrillo y le dio una calada en la boca, no soplándolo por la nariz, o como sea que lo hagan bajar por los pulmones, sino simplemente se lo metió en la boca y luego sopló sobre las mismas sustancias químicas. No había nada de cáncer. Dijo, ¿a dónde fue? A mi boca. Cuando lo trago, va al estómago, claro. Dijo, ahora, 28. Entonces se le ocurrió pensar, ¿por qué dicen los médicos que los cigarrillos no son dañinos? Dijo, cualquiera que venda su derecho de nacimiento. Un médico que haga una declaración así puede jubilarse, porque las tabacaleras le darán lo suficiente para jubilarse. De hecho, vende su derecho de nacimiento, porque juró no hacer algo así. Pero lo hacen de todos modos. Y dijo, aquí está la maquinaria. Se lo demostraremos con logros científicos. Y tenían a Yul Brynner, ya saben, la estrella de cine allí. Y cuando esa pequeña porción de nicotina, dijo, ahora dicen filtros. Dijo, un hombre que hace eso simplemente demuestra su condición mental. Porque si no hay humo, no hay alquitrán, y el alquitrán produce humo. Y si fumas un cigarrillo con filtro, dijo, se necesitarán 3 o 4 para satisfacer lo que uno de ellos, porque se necesita mucho más alquitrán para satisfacer. Si no hay humo, no hay alquitrán. Hay que tener alquitrán para tener humo. Así que eso es todo. Dijo, si vas a fumar, fúmate uno sin punta. Un solo cigarrillo te bastará donde necesitas 3, porque estás aspirando mucho menos alquitrán. Es un truco de ventas. De eso solo está lleno el país. Trucos de ventas, porquerías y todo lo demás.
29 y entonces tomó eso y mostró cómo ese pequeño paquete llegaba a la garganta o a los pulmones. Y primero es blanco, luego se vuelve rosa, y luego, de rosa, se vuelve morado. La partícula de la pequeña célula se veía así de grande a través del cristal, pero, claro, se necesitaría un cristal potente para verla. Luego dijo, cuando se vuelve morado, tienes cáncer. Dijo, un hombre que fuma una cajetilla de cigarrillos al día tiene un 70% más de probabilidades de morir de cáncer que uno que no fuma. Y parece absurdo correr ese riesgo. 30 Ahora bien, tomó otra cosa y lo demostró. Sacó una rata blanca. Tomó un cigarrillo, lo metió en una máquina, lo pasó por una especie de cánica blanca, tomó un hisopo, tomó la nicotina de un cigarrillo y la pintó en el lomo de la rata. Cada 7 días salía otra rata. Y tenían que tener cada una para la lección de ese día. Metieron la rata durante 7 días y la sacaron. El cáncer se alzaba así de alto en el lomo de la rata. Algunas ni siquiera sobreviven 7 días. La rata no podía moverse. No pude comer durante 2 o 3 días, viendo esa cosa horrible, allí parada con el cáncer, y escurriéndole por las piernas y cosas así. Un cáncer enorme se hinchó casi media pulgada en el lomo de la rata, de nicotina de un cigarrillo. ¿Y crees que eso los detiene? Un tipo corpulento sentado a mi lado, con la cara empapada de sudor, dijo. Qué llamativo, ¿verdad? Le pregunté. ¿Fuma? Me respondió. Sí, señor. Le dije. Bueno, entonces debería dejar de fumar. Pero eso es todo. Logros, lo que pueden demostrar. 31 Ahora bien, predije que el mundo se mantiene, y si la civilización existe, allá en la época de la prohibición, cuando se cobraba una multa tan grande por vender una botella de whisky, dentro de unos años será 10 veces mayor por vender un paquete de cigarrillos, si es que la civilización existe. Es 10 veces peor que el whisky. Sin duda. Es un asesino, eso, y puedes contárselo a la gente, pero no le prestan ni un poco más de atención. Es un predicador santurrón, y lo dejan pasar. Ya ves, eso es todo, no se dan cuenta. 32 Pero, mi punto es este. Lo que la ciencia ha logrado. Estuvieron en la Feria Mundial, demostrando mediante la investigación científica lo que la ciencia ha logrado en las cosas naturales. Ahora, nosotros estamos aquí mostrando mediante la investigación espiritual lo que Dios ha logrado con las personas que creen en su palabra. Ahora bien, para lograr cosas científicas, hay que trabajar en líneas científicas. Para lograr cosas espirituales, hay que trabajar en líneas espirituales. Ahora bien, si piensas que esa rata se veía horrible, y así era, deberías haberla visto. Ojalá tuviera una foto, incluso, para mostrártela. Si hubiera podido, la habría conseguido, pero no te la dejaron. Pero fíjate. Claro, la rata solo vive unas pocas horas más. Algunas ni siquiera viven los 7 días. Pero piénsalo. 33 Si crees que eso parecía gangrenoso, deberías ver cómo se ve un alma que ha rechazado el Evangelio. Deberías ver qué aspecto tan horrible tienen. Cómo un diablo se apodera de un hombre y puede pervertir a un hijo de Dios en algo horrible, como lo es a los ojos de Dios. O, puede que mida 1,80 m, tenga hombros como no sé qué, y pelo rizado y demás, eso no significa nada. Es el interior del hombre lo que perdura. El exterior es polvo, al menos. Así que es un logro, y luego lo mostraban, con esta aguja espacial y todo, lo que demostraban lograr, lo que habían sido capaces de hacer, y explicaban toda su atómica y demás. Tenían una predicción de cómo sería el Chevrolet. General Motors lo tenía en exhibición, cómo sería, en el próximo siglo, cómo sería el Chevrolet del siglo XX. Me pareció un tubo de gasolina con una capota encima. Ahora, mostraron cómo funcionaría y se dispararía mediante energía atómica con una especie de ala que se elevaría sobre la otra y se controlaría. Eso sería una gran ventaja. 34 Pero me pregunto si pudiéramos repasar las páginas del libro de Dios esta mañana y ver cómo será la iglesia en ese momento, ver los logros que Dios ha alcanzado. O, cómo los acontecimientos en esta tierra siempre representan algo que viene de otro lugar. Pero cuando impacta la tierra, suele ser en una condición pervertida porque está en el mundo de la oscuridad y el pecado. Pero luego hay una verdadera representación en los reinos espirituales de la otra dimensión. De estar en las 3 dimensiones, la 6ª dimensión tiene su representación. Me alegra mucho eso. 35 Ahora, veamos los logros que hemos logrado en los últimos años. Comencemos con algo que ha sucedido. No los entretendré mucho, si Dios quiere, pero quiero que vean esto rápidamente.
Y, oh, cuando me llegó, me sentí como si volara. Fíjense, hace unos años el transporte era en carruaje tirado por caballos, no hace mucho tiempo. Yo solía conducir en carruaje tirado por caballos, y en silla de montar. Cuando era niño, de 15 o 16 años, montaba a caballo e iba al pueblo en carruaje tirado por caballos, pasando justo por esta iglesia, un camino lodoso por allá, y un pantano por aquí lleno de maleza casi tan alto como el edificio, con un caballo y una carreta, entregando habas y cosas de la granja. Ahora paso por allí en un auto tuneado. ¿Qué diferencia? 36 La época de los carruajes tirados por caballos, luego la del automóvil. Y luego llegó la del avión, que pasó de la tierra al aire. Si observan, tan cierto como que ese logro fue gracias a la ciencia, si la persona tiene una mente espiritual y lo entiende, representó el logro de la economía de Dios con su iglesia. Ahora bien, los días, y, recuerden, el mensajero siempre llega al final del mensaje. Sabemos en las eras de la iglesia cómo lo obtuvimos. Ahora bien, ¿quiénes fueron los días de los carruajes tirados por caballos? Ese fue el final de la era luterana. Los días de los carruajes tirados por caballos. Creían en la justificación. Dios, al rescatar a la iglesia del romanismo y el catolicismo, la llevó a su primer logro espiritual. El justo por la fe vivirá. Ese fue el día de los carruajes tirados por caballos, como se dice desde, hasta los días de los carruajes tirados por caballos, que terminaron. Gálatas 3:11 Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 37 Ahora bien, el siguiente logro del hombre en materia de transporte fue el automóvil. Y, como pueden observar, el poder del automóvil aumenta constantemente. Al final de la era de Wesley, gracias al logro espiritual, la santificación, es decir, la iglesia ascendió de un estado justificado a un estado santificado. Quiero que recuerden que la iglesia llamada iglesia no es la iglesia. La iglesia es espiritual. Decenas de miles de luteranos que se unieron a la iglesia no sabían más de la justificación que un cerdo de una silla de montar. No sabían nada de ella. Y en la era de Wesley, decenas de miles profesaban la santificación. No sabían más del poder santificador de Dios que un conejo de raquetas de nieve. No lo sabían en absoluto. 38 Pero hubo un pueblo que lo logró. Aleluya. Ya ven a dónde quiero llegar. Alguien sabía lo que significaba justificado ante Dios. Tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de esos luteranos eran leales. Lo creían. Dijera lo que dijera la Iglesia Católica, creían en la palabra de Dios y se mantenían firmes en ella, porque el mensajero de aquella época predicaba, el justo por la fe vivirá, y creían en un estado de justificación. Y, por la gracia de Dios, pudieron alcanzar la justificación, tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:11 Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 39 Ahora, notamos de nuevo que llegaron los metodistas con la santificación. Muchos de ellos, de hecho, fueron santificados. Muchos lo afirmaban sin saber nada al respecto. La iglesia metodista enseñaba la santificación. Decían que se arrodillaban, lloraban y se levantaban diciendo, «Gloria a Dios, estoy santificado». Y seguían viviendo como siempre. Pero algunos de esos hombres y mujeres se santificaron de las cosas del mundo y vivieron una vida consagrada y apartada. ¿Por qué? Era la era del automóvil, que requería más caballos de fuerza. El viejo modelo T tenía probablemente 15 o 20 caballos de fuerza. Tenía 15 o 20 caballos concentrados en un pequeño motor como ese. Santificación. Cuando la ciencia logró algo por lo natural, Dios está logrando algo por lo espiritual. Algo está sucediendo constantemente. Y luego, después de la era de la santificación, 40 ahora, tomemos a hombres como el viejo Beverington. ¿Quién habría sido más grande que el hermano Beverington? Y miren a John Wesley, George Whitefield, Finney, Knox, muchos de esos antiguos metodistas que sudaron la gota gorda. Sufrieron el infierno en la tierra, el tormento, porque creyeron que la palabra de Dios enseñaba la santificación, el segundo paso de la gracia, y se mantuvieron firmes, creyeron en ella y obraron maravillas con ella. Igual que Henry Ford y los demás hicieron con el transporte del viejo Forte junto al caballo. Él avanzó y superó la época del caballo. Y Wesley avanzó, superando la época luterana. 41 Y entonces llegó Pentecostés.
y como la ciencia del mundo logró crear un motor de automóvil, los hermanos Wright crearon o fabricaron, mejor dicho, fabricaron el avión, la máquina voladora superó con creces al automóvil terrestre, porque se elevó en el aire. Ahora bien, los hermanos Wright, gracias a su logro, pudieron usar la ciencia y modelar algo aquí en la Tierra, para demostrar que algo espiritual estaba por suceder. Y cuando los hermanos Wright lograron que un hombre despegara del suelo, Pentecostés cayó y se elevó en el aire con los dones espirituales, con el bautismo del Espíritu Santo. Se elevó en el aire. ¡Oh, aleluya! Se elevó del suelo para poder nadar, se elevó en el aire. ¡Oh, qué alto estaba sobre el caballo y la carreta! ¡Qué alto estaba sobre el automóvil! Estaba en el aire. Golpeaba, resoplaba y golpeaba, pero volaba. Vean lo que el hombre logra en la tierra, pues está hecho de cosas invisibles. Dios pudo lograr algo a través de un pueblo lleno del Espíritu que tenía hambre y sed, y que permaneció fiel a la palabra. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 42. Ahora bien, si Wesley no se hubiera desviado de la palabra y no se hubiera ganado una mala reputación, ni lo hubieran llamado loco, y todo lo demás, nunca habría podido lograrlo. Pero Wesley fue uno de los grandes científicos de Dios. Lutero fue uno de los grandes científicos de Dios. No les importaba lo que dijeran las iglesias ni las organizaciones. A Lutero no le importaba lo que dijeran los católicos. Creía que el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y tomó la química de la palabra de Dios y la juntó, y la iglesia se movió por la fe. Wesley la juntó por la sangre, y la demostró por la sangre, y la iglesia fue santificada. Los pentecostales creían que el bautismo del Espíritu Santo, que la promesa es para ustedes, sus hijos y los que están lejos, y combinaron la química de la palabra, y se expandieron. Aleluya. Se expandieron porque pudieron lograrlo. Hechos 2, 38, Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Gálatas 3, 11 Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 43 Ahora bien, ¿por qué hicieron esto estos hombres? ¿Por qué lo encontró Lutero? ¿Por qué lo encontró Wesley? ¿Por qué lo encontraron estos otros? Porque el material que podía fabricar un Ford Modelo T yacía aquí en la Tierra. Había electricidad que podía hacer funcionar un coche. Había gasolina en la Tierra, pistones, y demás, toda la mecánica, carbón para el generador, y todo lo necesario para crear esto, y fíjense que empezó a fabricar, mejor dicho, no a crear. Dios es el creador, lo tenía aquí. Pero los hombres que lo creían en el ámbito científico, en lo natural, lo investigaron, y no aceptaron un no por respuesta. Lo creyeron. Fue una revelación en su corazón, y perseveraron hasta comprobar que era cierto. Así fue como Juan Wesley demostró la santificación. El material estaba ahí, la palabra de Dios que la trajo. Él lo creyó. No importaba si toda la iglesia, la anglicana y todas lo rechazaban, él se mantuvo firme en su convicción y lo demostró. Y los pentecostales llegaron y demostraron, porque tenían el material, que el Espíritu Santo tenía razón. Y salieron al aire. Notaron que uno de esos logros científicos acompañaba al otro, lo complementaba. Era solo una forma superior, el automóvil era un medio de transporte superior al caballo, y el avión era un medio de transporte superior al automóvil, pero se acompañaban el uno al otro. La fuerza de los caballos. Amén. Si eso es fuerza de los caballos, ¿qué hay del poder de Dios? ¿Qué hay del Espíritu Santo y su poder? El poder del Espíritu Santo que puede justificarlos, el mismo poder del Espíritu Santo que puede santificarlos. El mismo poder del Espíritu Santo que los santifica, puede llenarlos con su presencia. Y la pequeña ciencia, que no conocía el abecedario, lo encontró. ¿Por qué? Eran científicos espirituales. Amén. Vieron la cosa, la creyeron. El hombre lo hizo por educación, el científico natural. El científico espiritual lo hizo por revelación. Uno por educación, el otro por revelación. Oh, si tan solo pudiéramos abrirnos. Hay todo tipo de material aquí. Así es. 46 Ahora observamos cómo sucede, cómo Dios pudo lograr eso. Con los pentecostales, llevados al aire.
¿Cómo? Luego fue restaurado a la iglesia, sanidad, hablar en lenguas, revelación, dones del Espíritu. Que Lutero no sabía nada al respecto, ni tampoco Wesley. Nunca lo enseñaron, no sabían nada al respecto. Era algo fuera de su época. ¿Qué sabría Henry Ford sobre un avión en aquellos días, antes de los hermanos Wright? Mira, ellos no lo habrían sabido. Y lo mismo que los hombres que conducían un carruaje tirado por caballos, hace 500 años, no sabían nada sobre un carruaje sin caballos, solo que la Biblia decía que estaría allí. Así que pudieron lograrlo mediante una investigación científica. Y cuando sucedió en la tierra, Dios lo representó con un logro de su iglesia. Porque lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Mira, el reflejo de esto. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 47. Ahora la era pentecostal, durante los últimos 50 años, ha enviado un avivamiento alrededor del mundo, con todo tipo de cosas en él. Y han tenido sanidades, y enfermedades han sido sanadas, lisiados sanados, ciegos han recuperado la vista. ¿Crees que el mundo lo creyó? No, señor. No creyeron a Lutero. No creyeron a Wesley. No creyeron a los pentecostales. Pero Dios tomó la Biblia, en su investigación, un hombre que estaba dispuesto a hacerlo, tomó la Biblia y le demostró que era correcta. Amén. Ahora tenemos que recordar eso, tenemos que creerlo, viendo que esas cosas eran un tipo. Ahora hemos vivido a la altura de la era pentecostal. La era pentecostal, como he demostrado allí, se extiende hasta la era de la Odisea. 48. Pero ahora ha sucedido algo más. Tenemos un astronauta. John Glenn fue nuestro primer astronauta. Y descubrimos que eso es tan superior al avión, que este solo puede volar hasta donde su presión lo permita. Pero esto es gracias a una fuerza atómica, una fuerza mayor que lo impulsa mucho más alto que un avión, que ni siquiera hay un avión en él. Así es. Ha sido capaz de hacerlo. De acuerdo. Ahora tenemos un astronauta, en edad natural. Y, recuerden, el mensajero viene al final del mensaje anterior, siempre. Lo hemos demostrado. Ahora estamos en la línea de astronautas. Amén y amén. La ciencia ha demostrado que hay un astronauta que puede ir tan lejos que no se puede ver con los ojos naturales, y puede ir con o sin presión. Simplemente puede salir porque está en un tanque presurizado, y puede subir, navegar y ver el mundo que lo rodea. Un astronauta. Vaya, ¿qué era la que se avecina? Sí, señor, trasciende cualquier cosa natural y se extiende hasta allá. ¿Qué representa? Una era espiritual, un tiempo espiritual donde Dios tendrá astronautas espirituales. Amén. Están aquí ahora mismo. Aleluya. Las águilas del aire que pueden ir más allá de cualquier otra ave, volar por encima de todo, astronautas espirituales, gloria, que pueden tomar la palabra de Dios y demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un astronauta espiritual. Vaya. Gloria. Eso me hace sentir bien, viviendo en esta era. Qué cosa tan maravillosa para un astronauta espiritual. ¿Qué es? ¿Qué hicieron los científicos naturales? Han podido lograrlo. Y Dios, a través de hombres que se apegaron a la Biblia y dijeron, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no temieron la promesa, independientemente de lo que dijeran los demás, se aferraron a ella. ¿Qué significa? Te conviertes en un astronauta que puede ir tan lejos que va más allá del pensamiento denominacional. Va más allá de cualquier otra cosa. Va más allá de las cosas de la iglesia. Allá afuera, con Dios y solo con Él, permaneces. Astronautas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50. Y recuerden, para ser astronauta, tuvieron que subirse a un tanque, y no pueden controlarse. Se necesita la potencia de un radar, una potencia atómica para elevarlo más allá del espacio, y luego es controlado por una torre. Gloria. Los astronautas espirituales de Dios son iguales. Entran en un tanque, en un lugar, en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿no son ellos? No lo son. No fue John Glenn, fue el tanque donde estaba. Fue la máquina. Simplemente se sentó allí, sin hacer nada. Simplemente tuvo la valentía pura de subir y decir está bien, porque la ciencia lo había demostrado. Dios quiere hombres que puedan venir a Cristo y creer que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no se dejen llevar por su propia mentalidad, que se lancen al espacio, controlados por el Espíritu Santo. Amén. Astronautas. Uf.
Qué lejos está el caballo y la carreta. Qué lejos está incluso del avión. Qué lejos está de la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Se están convirtiendo en águilas. Al principio eran lagartos, luego se convirtieron en pollos, luego en cuervos, pero ahora son águilas. Nadie puede seguirlas. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Un águila es un ave especial. Puede volar más alto que cualquier otra ave. Está preparada para ver, mantiene la cabeza erguida al llegar allí. Y algunos pueden saltar muy alto y no saben dónde están después de llegar, porque no pueden ver más allá de lo que han saltado. Pero hay quienes pueden mirar atrás y ver lo que está pasando. Esa es el águila. Puede quedarse allí hasta que lo observe y esperar hasta que escuche un mensaje que le indique qué decir. Ese es el astronauta de Dios, ha seguido todos los demás logros, ¿por qué no seguirá este? 53 astronautas por Jesús. Amén. Ni siquiera se vayan por su propio poder. Él ya está despedido. Lo único que hace es entrar. Eso es todo lo que tienen que hacer, entrar, Dios se encargará del disparo y la colocación. Ya no es el poder de la gasolina, ni tampoco, ni un credo de iglesia. Es el poder atómico de Dios que los impulsa al espacio allá lejos. Amén. Oh. ¿Qué hay en estos astronautas? Nunca solo tomaron la palabra justificación, solo la palabra santificación. Él se ha metido en toda la Biblia. Amén. Él se ha metido en todo, porque sabe que Dios es capaz de cumplir cada promesa que ha hecho. Simplemente se sienta allí y espera. Dios mío. La palabra está destinada a manifestarse. Si están enfermos y son astronautas, solo recuerden, entren en Cristo y esperen la cuenta regresiva. Eso es todo. Él disparará la bala, no se preocupen. Ahora, lo hemos podido lograr porque Dios lo prometió. 54 Cuanto más grande es el astronauta, estas cosas ahora, comparado con la antigua potencia de los caballos, la potencia de los automóviles y la potencia de los aviones. Verán, el astronauta está tan arriba que puede ver cosas que un hombre en un carruaje tirado por caballos no podría ver. Está tan arriba que puede ver cosas que un hombre en un automóvil no podría ver. Está tan arriba que puede ver cosas que un hombre volando en un avión no puede ver. Ha superado por completo la razón. Amén. Gloria. Eso es. Ha superado cualquier logro que el hombre pudiera imaginar, la organización, la denominación. Tienes que ser metodista, bautista, o pertenecer a esta, la unidad, la dualidad, o lo que sea. Es un astronauta, ha volado directamente al espacio. Amén. Cuán agradecido estoy. 55 Y recuerden, el astronauta está controlado por un radar. Los vieron traer a John Glenn. Miré hacia Cabo Cañaveral y vi ese enorme radar, y ni siquiera se le veía por ninguna parte, pero se podía saber dónde estaba por cómo apuntaba. Ahí estaba, y también tenemos un radar. Es oración. La oración es el radar que dirige al astronauta. Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré, observen cómo va la oración. Pueden ver cómo señala. Amén. Observen cómo ora la iglesia. Pueden ver cómo vuelan los misiles. Se nota por cómo viajan los astronautas, por cómo ora la iglesia. Ora, Señor, claro que no creemos en estas cosas. Oh, oh. Ese astronauta está bajando. Eso es todo. Ay, hermano. Pero cuando todo es posible, Señor, derrama tu espíritu sobre la iglesia y dale lo que necesitamos. Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, y sácanos de toda razón, y cree que esa palabra es correcta y nos apegaremos a ella. Observen cómo la pantalla comienza a levantarse así. El astronauta sigue y sigue, allá arriba. Maravilloso. Va más allá de cualquier denominación, más allá de cualquier credo. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 56 Ahora recuerden, la justificación está ligada a un credo, así es. Creen en la justificación como en algún lugar, como los luteranos y cualquiera de sus satélites. Eso es lo que son, satélites, pero no han despegado. Consideren la santificación y sus satélites. Digan, ¿qué son los satélites para los luteranos? Bueno, la Iglesia de Cristo y ese grupo de allí. ¿Qué son los satélites para los wesleyanos, para los metodistas?
Nazarenos, peregrinos de santidad, sus satélites. Y luego los pentecostales y sus satélites, el avión, claro, la unidad, la dualidad, la trinidad, la cuaternidad, todas estas, la cuadrangular, la iglesia de Dios, todas aún con credos en denominaciones. 57. Pero el astronauta rompe la barrera del sonido. Simplemente sigue adelante. No oye nada. ¡Ay, Dios! Va más allá de todo. Está allá arriba, donde todas las cosas, vive en la presencia de Dios. Sí, Señor. Él lo prometió. Su palabra dice que es un sumo sacerdote. ¿Ves ese gran radar ahí afuera moviéndose? Obsérvalo en la reunión. Puedes observar cuando el Espíritu Santo descienda en forma de columna de fuego, como prometió. Un hombre no se quedará ahí sentado tratando de razonar con la ciencia, un verdadero creyente. ¿Qué es él? Es una pantalla de radar. Obsérvalo. Empieza a señalar a su alrededor. Amén. Y capta a ese de ahí, al astronauta. Tienes cáncer. Tienes a fulano. Eres fulano de tal lugar. Que el Señor Jesús te sane. Aleluya. Se va. Astronautas. ¿Qué iglesia debería ser? Está aquí. Hebreos 6, 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 58. El logro ha sido comprobado por la ciencia. Lo demostraron allí mismo en la Feria Mundial. Lo logramos. Amén. Ha sido comprobado en todas partes, en la era astronauta en la que vivimos. Vean, fue hecho de cosas invisibles. Vean, fue hecho de algo celestial. Es Dios mismo aquí en esa sexta dimensión. Es el poder de Dios. Hemos estado en tal lugar hasta que fuimos elevados a esa dimensión, más allá de ir a la tumba y llorar, de poner el crespón en el pomo de la puerta y decir adiós para siempre. Aleluya. Nos subimos al astronauta, navegamos hacia allá, vimos dónde está y regresamos. Gloria. Vamos al hogar más allá del cielo, más allá del razonamiento humano. Cómo los ancianos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los veremos allí, ancianos y ancianas, jóvenes de nuevo. ¿Cómo lo sabes? La Biblia lo enseña. Y Dios envió a un astronauta ahí dentro, sabemos de qué se trata, regresa. No hay que preocuparse por morir. Morir no es nada. Claro, es vivir. Sí, Señor. Es solo despegar para poder ir. ¡Qué maravilloso! 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él ha prometido todas estas cosas en su palabra, pues Hebreos 13, 8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que él pudo lograr, Dios lo pudo lograr mediante un hombre que se entregara a ella, a la palabra de Dios, porque, como dije anoche, él siempre se mantuvo fiel a la palabra. Ahora bien, ¿saben por qué? Los astronautas no son nada nuevo. ¿Y qué hay de Elías? Si no era astronauta, nunca había visto uno. Fue a donde John Glenn nunca pensó ir. Bueno, una vez, uno despegó a cámara lenta. Se llamaba Enoch. Simplemente se acercó caminando, pero era astronauta. Claro. Estaba bajo presión, no tuvo que ser cambiado, nada. Ya estaba bajo presión cuando empezó a caminar. Simplemente salió de todas las dimensiones y todo, entró en la presencia de Dios. Y entonces, un anciano estaba cansado y ya no podía caminar bien. Se había enredado con Jezabel, con su pelo corto, con su pintura y con todo, hasta que Dios envió un carro y le dijo, te dejaré subir por las nubes esta tarde. Astronauta. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60. Una vez, uno vino a morir por nosotros, y Dios lo resucitó al tercer día. Y 500 hombres estaban allí y lo vieron ascender a las nubes, con una voz que decía, volveré. Un ángel regresó y dijo, este mismo Jesús que fue ascendido, el maestro astronauta, regresará de la misma manera, en el mismo tipo de habitación en la que está, un cuerpo inmortal. Aleluya. Y tendremos un cuerpo como el suyo, porque lo veremos tal como es. Oh, aleluya. Él rompió todas las barreras del sonido, todas las barreras del razonamiento, y trascendió el razonamiento, trascendió cualquier otra cosa. Hechos 1, 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 61 Y cualquier hombre que viva para Dios tendrá que ir más allá de sus 5 sentidos, tendrá que ir más allá de cualquier educación, de cualquier logro que el hombre haya podido alcanzar, y creer en Dios, romperlo todo, dejarlo a un lado y elevarse a los cielos. Amén. Lo que los astronautas y demás han logrado en lo natural, Dios lo ha podido hacer por su iglesia, por lo espiritual, por un pueblo espiritual que creerá. Cualquier hombre o mujer que se atreva en cualquier momento, a creer en la palabra de Dios, es un astronauta. Dirán, eso no es razonable. Oyen a esa gente llorando, gritando, aquí está esto. Eso ni siquiera es razonable. Eso no entiende. Alguien me dijo, hermano Branham, tuviste un sueño cuando viste ese lugar. Nunca tuve un sueño. Estaba allí arriba, mirando hacia abajo, acostado en la cama. Quizás estaba soñando en la cama, pero estaba aquí arriba, mirándome a mí mismo. Él me dio un pequeño paseo de astronauta esa mañana, mostrándome a dónde ir. Y eso demuestra que tu radar lo señalará, exactamente dónde está. Ahora bien, no soy yo, es Él. Es tu espíritu en ti creyendo ese mensaje, y es el Espíritu Santo parado aquí donde estoy, y lo crees así y te contacta. Y aquí viene de vuelta, su respuesta. Astronautas. Amén. ¡Qué maravilloso! Sí, señor. 63 Genial. La ciencia ha hecho algo grandioso. Y, ya sabes, lo han hecho tan grandioso que les da miedo. Así es. Han alcanzado tanta grandeza que les da miedo. Ya sabes, dijeron aquí hace unos 2 años que faltaban 3 minutos para la medianoche. Tienen miedo. ¿Qué hacen? Ahora, el hombre ha sido capaz, después de su talento natural de astronauta, de alcanzar a este astronauta. Y ahora cree que si Rusia empieza a volar este país, o cualquier otro, se irá a la luna. El otro día vi una cosita monísima, de verdad. Era una monada. Había 2 indiecitos de pie, hablando, con esa barriguita, ya sabes, y una pluma en la cabeza, dándose la mano y palmaditas. Dijeron, hermano, pronto recuperaremos nuestro país, el hombre blanco irá a la luna. Dijeron, pronto recuperaremos nuestro país, el hombre blanco irá a la luna, así que volveremos a tener nuestro propio país. Está bien. 65 ahora todos quieren fabricar un montón de latas de astronauta para poder entrar. Y llega a la era atómica, van a destruir el mundo, simplemente hacen esto y todos van a la luna, viajan a la luna, y se acabaron, y entonces simplemente crearán otra economía en la luna. No lo van a lograr. No creo, con todo mi corazón, que lo logren jamás. Pero, al mismo tiempo, el verdadero creyente en Cristo ha entrado en su astronauta. Amén. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo astronauta. Un solo cuerpo. Puede soportar cualquier tipo de presión. Lo han probado en un horno de fuego, resistirá el fuego, así que no puede quemarse. 7 veces más caliente. Lo han probado, y todo sale bien. Así que los científicos espirituales han podido demostrar que pueden soportar cualquier cosa. Así que el verdadero creyente espiritual se ha acompañado y se ha adentrado en el astronauta de Dios, Cristo, creyéndolo todo, dejando de lado sus credos. Los pentecostales, los bautistas, los metodistas. Simplemente se ha adentrado en el astronauta, diciendo, Señor, ¿cuándo estará listo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo? Asiste a pequeñas reuniones, escuchando la cuenta regresiva de la palabra de Dios. Daniel 3, 19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3, 27 Y se reunieron los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para ver estos varones, sobre cuyos cuerpos no se enseñoreó el fuego, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó sobre ellos. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
66 saben, cuando John Glenn estaba sentado allí esa mañana, escuchaban la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora llega a un punto donde dice, solo faltan 3 minutos para que algo despegue. No saben qué es. 3 minutos para la hora cero. Ahora, fíjense, el verdadero creyente está en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Prediquen la palabra, manténganse fieles a la palabra. No me importa lo que digan las denominaciones, la creerán. Se quedarán firmes, porque es la palabra. Las denominaciones arman un escándalo, los excomulgan, los expulsan y dicen, están locos, cosas así. Pero se mantienen fieles a la palabra. Mientras Dios lo prometió, se quedan porque son astronautas. Creen en la palabra. Y no hay forma de deshacerse de ellos. De todas formas te van a dejar, así que déjalos solos por un rato. 67 pero están ahí, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, escuchando la cuenta regresiva, las edades de la iglesia y demás. Gloria. Te hace sentir bien, ¿verdad? Escuchar la cuenta regresiva. ¿Qué es la cuenta regresiva? Todas estas cosas prometidas, aquí es donde sucedieron. Todas estas cosas prometidas, aquí es donde están sucediendo. Donde hay una promesa, aquí es donde sucedió. El logro que Él prometió hoy, aquí está entre nosotros. ¿Qué están haciendo? Escuchando la cuenta regresiva. ¿Cuánto ha avanzado? Desde Lutero. La cuenta regresiva. Justificación, santificación, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uy. ¿Qué están haciendo? Esperando el despegue, la hora cero, amén. Efesios 2, 6 y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 68 esta gran órbita que la Iglesia se prepara para hacer, y el gran tiempo de la cuenta regresiva, me gustaría explicarles qué creo que es la cuenta regresiva. Creo que ya lo hemos visto en la Iglesia. Y ahora noten que, cuando el astronauta natural se prepara para dejar la Tierra, hay una cuenta regresiva que comienza desde 10 y regresa a 0. Ahora bien, no he intentado desglosar este mensaje ni darle una aplicación espiritual, ya que tomaría demasiado tiempo esta mañana. Pero quiero intentar explicarles esto, que 10 es un número de mundanalidad, hombre. Pero 7 es el número de la perfección de Dios. 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Y 6000 años el mundo debe trabajar contra el pecado, o la Iglesia debe trabajar contra el pecado, y el séptimo es el milenio, el sábado. 69-7 es el número perfecto de Dios. Y ahora Él nos ha dado la cuenta regresiva correcta, y su cuenta regresiva no es 10, sino 7. Acabamos de pasar por las 7 eras de la Iglesia. Ahora descubrimos que en Apocalipsis, la primera cuenta regresiva fue la primera era. La segunda cuenta regresiva, la segunda era. Y pasamos a la séptima cuenta regresiva. Y aquí, visible ante nosotros, como está dibujado, tuvimos esta cuenta regresiva. El primer número contado fue Éfeso. El segundo número contado fue Esmirna. Luego Pérgamo, Tiatira, el quinto fue Sardis, el sexto fue Filadelfia y el séptimo fue la Odisea, la última era de la Iglesia. Entonces es el tiempo cero para que la Iglesia se vaya, después de que las eras de la Iglesia hayan cumplido su término. Ahora, sabemos que la era de Tiatira llegó y se fue, y la era de Éfeso llegó y se fue, la era de Filadelfia llegó y se fue. Y estamos en la séptima era de la Iglesia, al final de ella, la era de la Odisea. Y esa es la cuenta regresiva. 70 se observan en nuestras lecciones anteriores sobre las iglesias, Él sostuvo en su mano 7 estrellas, que encontramos como 7 ministros de las 7 eras de la Iglesia. Cada una de ellas está perfectamente identificada, ya que Dios realizó su conteo regresivo. Desde su partida hasta su regreso, Él está reuniendo un pueblo para su nombre. Comenzó en el día de Pentecostés. La primera, la iglesia de Éfeso, cuya estrella y mensajero creemos que es San Pablo. Él ha venido, y el número 1 ha sido contado. La segunda era de la iglesia, que es Esmirna, fue Ireneo, el gran santo de Dios que lideró esa era de la iglesia al final. La tercera era de la iglesia, que fue Pérgamo, fue San Columba, un gran santo de Dios. Durante la Edad Oscura, durante la persecución, la cuarta era del cuarto conteo, San Martín de Tours, el gran santo que vino de Francia. La quinta era de la Iglesia, y su mensajero fue Martín Lutero en el conteo regresivo. La sexta edad fue John Wesley en la cuenta regresiva.
Apocalipsis 1:16 y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 71 Ahora estamos en la séptima era, la era de la iglesia de la Odisea. Y esperamos a ese gran mensajero de la segunda venida de Elías, en la cuenta regresiva. Y tan pronto como aparezca, entonces es el tiempo cero y la iglesia emprende su camino a casa, sale al espacio, a los cielos, más allá de la luna, las estrellas, todo lo demás, y se encuentra con Jesús. ¿De dónde vino esto y a dónde fueron? A este astronauta. ¿Cómo entró la gente al astronauta en primer lugar? Así es como tendrán que entrar en él en todo lugar, siempre. Así es. Tienen que entrar por el mismo camino que el primero, debido a esta gran órbita de un gran cuerpo de personas. Que en el tiempo de Noé, solo había una puerta, y esa puerta era la única puerta de entrada. Todo lo que entra, sin importar si fue al primer piso bajo la justificación, al segundo piso o al tercer piso, todos entran por una puerta. Todos entran de la misma manera. Génesis 6:16 Una ventana harás al arca, y la rematarás a un codo de altura por arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás piso bajo, segundo y tercero. Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 72 Y es lo mismo en este día del astronauta. Tenemos que venir de la misma manera, por el mismo camino, por el mismo mensaje, por el mismo Cristo, por el mismo poder que recibieron en el día de Pentecostés. El mismo camino. Siempre ha sido el mismo, porque es la misma puerta. ¿Y cómo entramos en este cuerpo? Por la puerta. Y Jesús es la puerta a este cuerpo. Así que entramos y nacemos en el reino de Dios, por la puerta, Jesucristo. Y ahora la puerta está a punto de cerrarse en la Odisea, el último conteo regresivo, y la iglesia se dispone a tomar su órbita por encima de todas las tribulaciones, de todo, y remontarse a los cielos de los cielos, llevando a la iglesia al seno de Dios. Amén. 73 Amén. La mañana en que John, Glenn despegó, todos estaban postrados, llorando y orando, preguntándose qué lograría. Y lo primero, el fuego comenzó a extenderse desde esos átomos mientras ese enorme misil despegaba desde Cabo Cañaveral, elevándose en el aire de esa manera, y la gente gritaba y lloraba, preguntándose qué pasaría con su astronauta que ascendía. Oh, pero la iglesia, gloria, también está extendiendo fuego. Amén. Ya viene la cuenta regresiva. Amén. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, era de la iglesia de la Odisea, ya llegamos al final. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué pasa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. No llorarán, sino que cantarán, gritarán y alabarán a Dios, mientras la iglesia lleva a su astronauta al cielo para estar con Jesucristo. Amén. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74 En el logro natural, despegamos hacia la luna. En el logro espiritual, despegamos hacia el cielo. Amén. El astronauta natural busca su lugar en la luna. Ya tenemos un lugar en el cielo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar y enviaré un astronauta a buscarlos. Comienza la cuenta regresiva. ¿Lo creen? Amén. Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El fuego comienza a extenderse, el ministerio coronado de gloria. Aleluya. Y el viejo cohete comienza a despegar, no apuntando hacia la luna, sino hacia la gloria. Allá está, el fuego de Dios extendiéndose. El poder del Espíritu Santo la eleva más allá de la luna y las estrellas, más allá de cualquier cosa que el hombre pudiera lograr. La iglesia emprenderá su vuelo al seno de Dios en el cielo, una mañana de estas. Amigos, y los hombres han podido lograr lo que tienen por sus cosas naturales, y Dios, lo he comprobado aquí, lo ha tipificado por lo espiritual. Juan 14:2 En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Subamos al astronauta, rápido. La puerta se cerrará en un rato. Comienza la cuenta regresiva. La ciencia dice que su cuenta regresiva es de 3 minutos. La nuestra puede estar adelantada, quizás sea uno listo para 0. Entremos. ¿Crees que la cuenta regresiva ha comenzado? Inclinemos nuestros rostros un momento. Padre.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Dios. Las naciones se están desmoronando. El despertar de Israel, las señales que predijeron los profetas. Los días de los gentiles contados, con horrores agobiados. Regresa, oh dispersos, a los tuyos. ¿Qué día? La luz del atardecer brilla. Oh, Dios, oramos para que cada incrédulo deje rápidamente de lado todos sus pensamientos educativos, todas sus ideas contrarias a tu palabra, y esta mañana entré en este glorioso astronauta, porque nacimos en él, ahí para formar parte del astronauta. 76 Ruego, Padre Celestial, que en este gran cuerpo de Cristo, bautices hoy a los creyentes con el Espíritu Santo. Que la piscina se llene de personas esta mañana, confesando sus pecados y siendo sepultadas en el nombre de Jesucristo, y abordando el viejo astronauta, Señor, que va más allá de la luna y las estrellas, más allá de los credos, denominaciones. Hemos hecho la cuenta regresiva. Nos dijiste lo que sería, habría 3 etapas de esto. Has dicho las eras de la Iglesia, ¿cómo irían? La primera era de la Iglesia, la segunda era de la Iglesia, la tercera era de la Iglesia, la cuarta, la quinta, la sexta. Esta cuenta es 7. Y después de 7, esta era, ya estamos en ella, la última era de la Iglesia. Y ahora la cuenta regresiva ha comenzado. Las eras han terminado de contarse, la era luterana, la era de Wesley, la era pentecostal. Y ahora, Señor, reunidos en el astronauta, con una gran lupa frente a él, podemos ver la gloria, ver a Jesús, verlo en todo su poder, verlo en todas sus promesas. Todo lo que prometió se refleja en nosotros. Te damos gracias por esto. Dios, que la iglesia de hoy entre rápidamente en la zona de seguridad, pues pronto llega la hora cero y la puerta del gran astronauta se cerrará, el avión astronauta. Y partiremos como Noé cuando subió a su astronauta. Así fue, flotó en las aguas del juicio, sobrepasando todas las aguas. Padre, queremos entrar en ti para que podamos flotar a través de las corrientes del tiempo, pasando por Marte, Júpiter, Venus, sobre la Vía Láctea, y así sucesivamente, donde el astronauta natural desconoce todo. Pero vemos que le estás permitiendo hacer eso como una señal, para que estemos listos para partir. Nos estamos alejando de la Tierra. Concédelo, Señor. Por el nombre de Jesucristo, te lo pido. 78 Aquí están los pañuelos, Señor, aquí están, que los enfermos han enviado. Creen, Señor. Y que se conviertan en astronautas de pleno derecho esta mañana. Que el poder del Dios Todopoderoso, que refleja su Biblia sobre esto, que tomó del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales, y los enfermos y afligidos fueron sanados. Que el astronauta creyente, cuando eso lo toque, se despegue, Señor. Atrás la enfermedad. Que cada enfermo aquí ahora mismo, Señor, entre directamente en Cristo Jesús, en su palabra, su promesa. Y diga, pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Que empiecen a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Vamos, Señor. Que se levanten de las camillas, de lo que sea. Que se levanten de su enfermedad encadenada, para ir allá al espacio sideral donde los médicos y los científicos, ninguno de ellos sabe nada. Donde el poder de Dios ha prometido, mediante la investigación científica de la Biblia, o mejor dicho, la investigación espiritual de la Biblia, demostrar que Dios siempre fue Dios, sigue siendo Dios, siempre será Dios, y es el ser infinito, omnipotente, todopoderoso y omnipresente que puede cumplir su palabra. Él puede hacer todas las cosas, y nos prometió que todo es posible para quienes crean. Dios, concédelo. Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hechos 19, 12 De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Que ese hombre o mujer, niño o niña desobediente, esta mañana, que no está escuchando la cuenta regresiva de la palabra de Dios, sabiendo que ya hemos terminado, que ya hemos contado lo último. Está listo para gritar cero en cualquier momento, y que la iglesia se marche. Vemos el fin del mensaje. Vemos el aumento de la persecución, como hablamos anoche. Sabemos que el tiempo está cerca. La cuenta regresiva ha terminado.
Nos has ayudado aquí en la plataforma a reducir las eras de la iglesia, y a tomar todo lo demás y demostrarlo, que ahora mismo, en cualquier momento, puede suceder. Dios Todopoderoso, que creaste los cielos y la tierra, envía tus misericordias sobre la gente y dales lo que tienes guardado para ellos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. 80 y cada hombre y mujer con la cabeza inclinada. Si hay algunos aquí que no conocen a Cristo como su Salvador esta mañana, y quisieran conocerlo y entrar en esta condición de astronauta de la gracia de Dios, para ir en el rapto, podrían levantar la mano y decir: estoy listo, quiero estar listo para el rapto, hermano Branham. Ore por mí. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Afuera, adentro, donde quiera que estén, simplemente levanten la mano. Con esto, digan: Dios, recíbeme. Que Dios los bendiga. Quiero oír la cuenta regresiva. Quiero oírla. Quiero saber que estoy a salvo, que cuando el fuego se apague no voy a estar sentado aquí en una carreta tirada por caballos. No voy a estar en una iglesia, en un automóvil. No voy a estar en uno que apenas pueda levantar los pies del suelo lo suficiente para saltar y hacer mucho ruido. Quiero estar en algo que me lleve más allá de la luna y las estrellas. Quiero escuchar la cuenta regresiva. No algún credo, alguna organización. Sino que quiero estar en Cristo, donde puedo navegar más allá de cualquier razonamiento humano. Quiero ir. 81. ¿Hay algo más antes de orar? Que Dios te bendiga, jovencita. Que Dios te bendiga, jovencito. Que Dios te bendiga, y a ti también. Veo tu mano, y Dios ciertamente la ve. Y a ti, hermano mío, hermano mío. Quiero estar en la cuenta regresiva. Dios, permíteme despojarme de todo peso. Que Dios te bendiga, hermano. Quiero dejar todo pecado. Tengo mal carácter, hermano Branham. No podría entrar así. Ruego a Dios que me lo quite. Hermano Branham, bebo un poco. No quiero hacer eso. Ruego que lo deje a un lado. Fumo. No quiero hacer eso. Dios sabe que no quiero hacerlo. Lo que me tiene tan atado, simplemente lo hago, no puedo escapar de ellos. Sé que está mal y no debería hacerlo. No lo haré. Además, he estado dudando de la palabra. Me he estado preguntando si realmente era correcta. Ayúdame, Dios. Permíteme recordar todo lo que es correcto, y creerlo. Quiero escuchar la cuenta regresiva. Quiero un lugar donde cada vez que vea la palabra de Dios decir algo, quiero puntualizarlo con un amén y decir: eres tú, Señor. Ahora a todos, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Hay alguien aquí ahora que esté enfermo y diga: hermano Branham, esta mañana soy cristiano, pero tengo el Espíritu Santo? Acabo de bajar del avión, estoy listo para la cuenta regresiva. He salido de todo tipo de denominaciones y de todo lo demás, escuchando la cuenta regresiva. Pero ahora quiero decir esto, hermano Branham, esta mañana estoy enfermo. Todavía tengo trabajo que hacer para el Señor. Estoy escuchando la cuenta regresiva, pero quiero estar bien. Estoy pasando por encima de ella esta mañana, escuchando la cuenta regresiva. ¿Qué es la cuenta regresiva? La palabra de Dios. Está contada directamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero escucharlo como mi sanador esta mañana. Quiero levantar la mano y decir: ora por mí, hermano Branham. Dios te bendiga. Pasa ahora mismo. Pasa. El altar está lleno y por aquí, amontonado en el suelo. No podríamos hacer una fila de oración. Están parados alrededor de las paredes y todo. Solo tenemos una conglomeración. No tienes que hacer eso. Estás en él, eres un astronauta. Eres un astronauta. Vas más allá de Lutero. Lutero no lo creía del todo. Wesley imponía las manos. Los pentecostales ungían con aceite. Eres un astronauta, has ido más allá de cualquier razonamiento. Solo porque la palabra lo dice, sigo adelante. Bueno, dices, ¿acaso Lutero no creía? ¿No era esa la palabra? Sí, pero Wesley se excedió. Bueno, Wesley ungía con aceite o algo así. ¿Crees eso? Sí, es cierto. Los pentecostales expulsan demonios. Sí. Imponían las manos, recibían sanidad en las manos y todo lo demás. Sí, sé que es cierto, pero sigue. Sigue. Wesley no mira hacia atrás a Lutero, los pentecostales no miran hacia atrás a Wesley. Nosotros tampoco miramos hacia atrás a Pentecostés.
Somos astronautas. Estamos más allá de eso. Sigamos adelante. Cristo lo dijo. ¿Cómo lo haces? Ven, pon tus manos sobre mi hija y sanará, dijo el judío. Jesús fue y lo hizo por él, es cierto. Pero cuando llegó el momento del romano, el astronauta, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, Señor. Y ya lo dijo. Eso es todo. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 9:18 Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Mateo 9:25 Pero cuando la gente fue echada afuera, entró, y la tomó de la mano. Y la muchacha se levantó. Marcos 5:23 Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Marcos 5:41 Y tomando de la mano a la muchacha, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Lucas 7:6 Entonces Jesús se fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. 84 Ahora, elevemos nuestros corazones a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios, nuestros corazones a Dios. Para cualquier cosa que necesites, salvación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina, lo que sea, levanta tus manos y mantén tu corazón en la presencia de Dios, y reconoce que estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, y que eres un astronauta de esa fe. ¿Qué? Aquí viene la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh, Jesús, ven ahora. Estamos poniendo el poder de su nombre. Y como vimos anoche, Pablo hirió a un hombre hasta dejarlo ciego, y dejó que otro lo atropellara. Y vemos que Jesús podía hacer todo lo que hacía, toda clase de milagros, y aún así estaba justo al final de su camino, viendo que lo golpeaban y escupían, y todo lo demás. La gente no lo entiende. Se dan cuenta de que Dios lo hace para confirmar que es correcto, y luego prueba la fe de la gente. Efesios 2:6 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor, hemos estado aquí y hemos visto a ciegos absolutos recibir la vista, enfermedades, cánceres que habrían ensombrecido a la gente, sanados. Hemos visto a quienes estuvieron muertos y postrados durante horas, y resucitar. Sabemos que es nuestro gran Cristo, de quien somos astronautas en su cuerpo. Y ahora la cuenta regresiva ha comenzado, y vamos a creer esta mañana por nuestra sanidad, por nuestra salvación y por todo lo que necesitamos. Porque cuando lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Él prometió, pide a mi Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Y eso es todo lo que necesitamos hacer ahora, invocar su nombre, y tiene que hacerse. Estamos escuchando la cuenta regresiva. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Señor, algunos de los que han sido pecadores levantaron la mano. Esperan la cuenta regresiva, cuando llegue el cambio en su corazón, que eliminará toda la vieja y vil corrupción. Hay muchos que están listos para dejarlo. Muchos que han hecho cosas que no debieron haber hecho, y están listos para dejarlo, porque le pedimos a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, que quite todo lo que obstaculiza a la iglesia esta mañana, desde la enfermedad hasta el pecado, y que esta iglesia sea libre. En el nombre de Jesucristo, que el poder, y el poder del gran Evangelio, el fuego del Espíritu Santo, comience a dispersarse, y los grandes astronautas de Dios despeguen hacia el deseo de su corazón hoy. Concédelo, Dios Todopoderoso. Son tuyos. Y que reciban su sanidad, su salvación y todo lo que necesiten. Te los encomiendo y te los encomiendo con mi oración, en el altar donde la sangre de Jesucristo reposaba fresca esta mañana. En el nombre de Jesucristo, que reciban lo que han pedido. Y la gente dijo, el hermano Branham y la congregación dicen amén. 87 Así que créanlo. Así sea. Yo lo creo. Yo creo. Amén. Sé que Él es Dios. Sé que estamos listos para el gran logro de Dios. ¿Cuál es su logro? Dejar la tierra.
El astronauta va a la luna, a otra tierra. Y la iglesia de Dios, desde el avión, a caballo, y demás, parte como astronauta a otro mundo, que es el cielo. La cuenta regresiva ha comenzado. Amén. ¿Lo aman? Entonces, levantemos las manos y cantemos. Yo lo amo porque Él me amó primero, alabado sea el Señor. Y que Dios los bendiga hasta esta noche cuando los vea.